La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos a Edgar Cortés del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe para poder platicar de los resultados de este panel de expertos que tuvo lugar el viernes 17 sobre experiencias comparadas de combate a la corrupción e impunidad y las lecciones que han dejado para México. Edgar, Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes, le saludamos y le agradecemos su presencia con nosotros en Contextos. Gracias a ustedes. Buenos días y buenos días también a quienes nos escuchan. Creo que será importante entonces hacer pues un recuento de lo que para lo que sirvió este panel y cuáles son las conclusiones a las que se llegaron. Claro que sí. Bueno, el viernes pasado tuvimos este panel donde estuvo el comisionado de la misión de apoyo al combate a la corrupción en Honduras, el señor Juan Jiménez. Estuvo también Julio Arbizo, que fue fiscal para el caso de corrupción de Fujimori en el Perú, y estuvo un integrante de la comisión de la CICIG en Guatemala, también esta comisión especial para el combate a la impunidad en Guatemala. Y digamos que las conclusiones son, podría yo resaltar, primero, que cada país ha ido buscando alternativas para combatir estos dos grandes problemas, impunidad y corrupción. Dos, que no hay un modelo, que tiene que ir buscándose las distintas experiencias o aprendiendo, pero tratando de responder a las necesidades concretas. Y tres, que estas experiencias lo que han servido es para acompañar y complementar las capacidades y las posibilidades de los sistemas de cada país. Entonces eso quiere decir que no se trata de suplirlos, de echarlos a un lado, sino más bien de cooperar con ellos para que puedan investigar, documentar y finalmente llevar a tribunales y castigar a los responsables de los delitos de la gran corrupción, pero también de violaciones graves a derechos humanos. Entonces creo que para nosotros es muy importante estas conclusiones porque abre, creo que, una perspectiva y una posibilidad para lo que está pasando en México. Considerar el que puede ser una alternativa que a lo que tenemos en México, cómo lo complementamos con un mecanismo extraordinario con la cooperación internacional. Uh-huh. Luego da la impresión de que la corrupción, así como el comercio, se ha globalizado y que entonces en México hay una manifestación particular de acuerdo a la cultura y al comportamiento de todos los actores, tanto políticos como de sociedad civil, pero que ya es prácticamente irrefrenable. Pienso en Panama Papers, pienso en esta última investigación que ha salido en relación a los paraísos fiscales, Paradise Paper, y pienso en muchos casos, en Odebrecht, que está en todos mundos, esta transnacional que ha suscitado también tantos casos de corrupción. Por eso tendría que haber una norma generalizada en el mundo entero para el combate a la corrupción. Tendría que haber esfuerzos de carácter mundial, o todo tendrá que hacerse desde las plataformas nacionales. Yo creo que una combinación. Creo que por un lado ya tenemos una convención interamericana de combate a la corrupción que establece una serie de parámetros para los países de la región. Creo que ahí se está avanzando en esa discusión. Pero segundo, creo que estos parámetros tienen que tener instituciones en cada país y cooperando entre sí que lleve a la posibilidad de investigar estos casos de corrupción que en muchos asuntos no se circunscriben a un país. Y creo que el caso de Odebrecht que mencionas es un ejemplo, porque en Brasil, en Perú, en otros países, las fiscalías de esos países han ido construyendo investigación y acusaciones de corrupción contra Odebrecht, que no es el caso mexicano, al menos hasta ahora. Entonces creo que ahí tiene que haber esta cooperación, pero con la claridad de que tiene que haber instituciones propias en cada país que tienen que ser autónomas, independientes y capaces de investigar este tipo de delitos que son muy complejos. Uh-huh. Luego hay temas que políticamente es correcto hablar de ellos, ¿no? Y analizarlos y desglosarlos y sobarlos y traerlos. Así es. Yo creo que un elemento también que se planteó, bueno, pues es que pensar en investigar temas de corrupción, pues tienes también que pensar en el perfil de la institución y de los expertos que necesita.
necesitas expertos que sepan de asuntos financieros, de transacciones, que conozcan los circuitos del dinero, los paraísos fiscales, en fin, una serie de elementos, y esto creo que es importante porque eso te permite en un momento dado integrar el equipo especializado que requieres para el problema que estás intentando atender. Ajá. Ahora con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, pues se vislumbraba como un rayo de luz muy importante en materia de combate a la corrupción y sobre todo también a la impunidad. Y desgraciadamente hemos visto cómo se perturba y se hace caso omiso de las necesidades de transparencia y autonomía de la conformación de estos sistemas. Y entonces es como si estuviéramos jugando a lo que juega el perro cuando se persigue la cola. Sí, yo creo que también se habló que un elemento fundamental y tal vez la importancia en este caso de la cooperación internacional, de tener equipos complementarios de expertos, investigadores internacionales, es que puedes garantizar algo que a veces en nuestros países y en el caso de México no sucede, que es la autonomía de la institución y de los investigadores, ¿no? Y entonces cuando viene este grupo de investigadores internacionales, pues no proviene de esta red de conocidos, de complicidades, de círculos de amistad, de familia, etcétera, y eso creo que es un elemento, yo diría, muy importante. Creo que lo otro es que pues hay un gran trabajo para construir estos sistemas, porque la realidad es que hasta ahora, digamos, hay un discurso, pero que no se acaba de traducir en acciones concretas y efectivas para realmente tener las condiciones de investigar la gran corrupción. Y eso supone políticos, pero también supone la capacidad de investigar empresas particulares que están asociados a estos circuitos de corrupción. Maestro, ¿es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de acercarnos a lo que el porcentaje del Producto Interno Bruto representa la corrupción para combatirla? Es decir, si vemos que esta proporción de lo que nos cuesta la corrupción es de 400,000 millones de pesos anuales, ¿tendríamos que estar invirtiendo la misma cantidad para combatirla? Digo, esa puede ser, pero creo que en realidad no se requiere tanto. Creo que en realidad más bien es un asunto de voluntad política, de diseño de las instituciones, e insisto, y en buscar la complementariedad. Ciertamente, desarrollar estos sistemas requieren de inversión, pero creo que si somos realistas y eficientes, sería una inversión mucho menor y con mayores beneficios respecto si la comparamos del tamaño de la corrupción en México y en el mundo, porque es también un problema, digamos, de carácter global. Entonces, ¿es voluntad lo que está faltando en este país? Yo creo que está faltando la voluntad y lo hemos estado viviendo. El Sistema Nacional Anticorrupción no se acaba de completar, no hay un fiscal todavía nombrado en materia de anticorrupción, faltan una serie de magistrados de los tribunales especializados, pero hemos estado viendo desafortunadamente que a nivel local los gobernadores pues están en muchos casos operando para poner como fiscales anticorrupción pues gente de su confianza y no garantizando el asunto de la autonomía y la independencia. Y el segundo momento es en qué medida se va a dotar de recursos humanos especializados para el tipo de delitos que vamos a combatir. Ajá. Y simple y sencillamente trasladan un ministerio público que hoy investiga robo de vehículos o robo de celulares a esta fiscalía especializada, pues es un claro mensaje de que no, en realidad no quieren hacer nada. Ajá. Pero entonces, nosotros estaríamos anotándonos un éxito si, por ejemplo, para el año que entra, en lugar del 2% del PIB, que significa la corrupción en el país, lográramos un 1.9, por ejemplo. Por supuesto, yo creo que también es un asunto de ir poniendo indicadores del avance y del éxito de estos temas. Por eso la importancia, creo que también de este panel de expertos, porque creo que las experiencias comparadas nos permiten identificar el problema, identificar qué tenemos en el país como recursos y qué necesitamos, y esa posibilidad de buscar la complementariedad y el apoyo de la comunidad internacional para superar nuestros propios límites. Ajá. Imposible dejar de preguntarle a usted como investigador del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos, ¿cómo afecta la corrupción en materia de derechos humanos? Pues afecta de manera significativa, porque en la medida en que hay corrupción,
pues eso significa regularmente que se limitan, se empobrecen, se niegan el acceso a los derechos, a la salud, a la educación, a la justicia, ¿no? O sea, si una persona finalmente que no tiene recursos económicos o influencias va al sistema de justicia, es muy probablemente que su experiencia sea muy mala. Entonces, creo que la corrupción influye de manera negativa para garantizar y asegurar los derechos a cualquier ciudadano o ciudadana. Bien, pues le agradecemos muchísimo este punto de contacto. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a todo lo que se hace. Muchas gracias, e invitaría a ustedes y a la auditoría que puedan visitar la plataforma, que es plataforma contra la impunidad.org, donde está la grabación del foro y otros materiales que se han ido generando en este mismo tema. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, un gusto. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Gracias por estar con nosotros.